buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, viernes 4 del mes de agosto del año 2023. Yo quiero llevar felicitaciones a Richard Carmona, mi nieto, que en el día de hoy está de cumpleaños. Le quiero dedicar este espacio y decirle que te quiero mucho, papi, que espero que tú seas un hombre de bien, porque tú eres un niño bueno. Y así como tú eres un niño de bien, un niño estudioso, así pienso que será cuando esté más adulto. Así que felicidades y te dedico el espacio en el día de hoy. Bien, señores, miren, yo escuchaba en el día de ayer a Claudio Camaño hablar acerca de la importancia que le ha dado el presidente Luis Abinader al tema del agua. Y es indudable que en este gobierno se ha creado un gabinete del agua con la intención de darle un uso racionalizado y sobre todo eficiente a ese recurso que indudablemente pudiéramos decir que está o es el más importante que puede tener cualquier país, porque nadie puede vivir sin agua. El agua es tan tal que el 75% del espacio del mundo es de agua. Nuestro cuerpo humano está compuesto en un 75% también de agua. Y dentro de las explicaciones que él daba, establecía que alrededor del 82% de los recursos acuíferos se va en la agricultura y que el gobierno ha estado realizando ingentes esfuerzos para revertir esa situación y brindar unos servicios al sistema agrícola más eficiente sin que necesariamente se tenga que gastar tanta agua. Y mientras él hablaba, yo iba reflexionando y me he detenido a pensar y digo, caramba, nosotros cada vez que abordamos el tema del agua, ponemos el grito al cielo, porque pasamos por los ríos y los vemos secos. Nosotros hablamos y decimos que probablemente hay poca agua por la depredación que tienen algunas granjeras, y en cierto aspecto eso influye y tiene que ver con la pérdida de caudal de los ríos. También hablamos de la falta de foresta. La deforestación influye bastante porque los árboles fungen como agentes retenedores de ese líquido que luego poco a poco lo van disipando y contribuye al engrandecimiento del caudal de los ríos. Pero yo pienso que todavía el asunto queda un poquito tronco. Y analizo lo siguiente, digo, bueno, pero es que la República Dominicana, del agua, lluvia que cae, apenas nosotros tenemos reservorio para el 10%.
El 90% del agua lluvia se pierde en este país. ¿Y qué uno puede hacer con un recurso finito y además escaso frente a una población que tiene un crecimiento demográfico bastante vertiginoso y que nosotros no podemos controlar, sobre todo toda esa estructura que de manera vertical se están haciendo en el país donde hay mucha demanda de agua? O algunas personas, para poder subsistir, hacen perforaciones y crean su propia solución, extraen el agua del subsuelo. Pero ¿qué sucede? Que aquí en pocos lugares la persona está conectado a esas tuberías cloacales, y más bien la persona busca soluciones en el propio subsuelo. Entonces, todas esas aguas contaminadas se va succionando y hay una serie de enfermedades que afectan a la sociedad porque no existen las alcantarillas para separar esas aguas contaminadas de la que hay en el subsuelo. Pero ¿qué sucede? Que en el subsuelo existen venas que son drenadas y por vía de consecuencia tienen ciertas debilidades. Y frente a esa pérdida exorbitante de agua, difícilmente el subsuelo pueda permanecer completamente hidratada, porque los cabildos juegan un papel importante en lo que es el suministro del agua y son quienes están llamados a organizar de manera estructural esa extracción y sin embargo no se cumplen con esas formalidades. Y uno dice, muchas personas mayores recuerdan con tristeza y añoran que el sistema pluvial que ellos pudieron ver en sus infancias pudiera replicarse ahora. Yo recuerdo a mi hermano mayor decir que anteriormente cuando él trabajaba en el campo y hacía jornales, había lo que allá se denomina una regola. Y ese canal de riesgo al cual le apodan regola, como venía parte de esa agua de los ríos, también ahí se encontraban camarones, muchos peces, había cangrejo, había jaiba, había de todo. Y dice, y ya todo eso se ha extinguido. Pero claro, porque si él está hablando de alrededor de unos 60 años atrás, y en el país no se han venido construyendo presas en términos proporcional al crecimiento de la población. Bueno, pues lógico que nosotros tengamos los ríos secos. Es lógico que nosotros tengamos deficiencia de agua. Buscar la solución en la limitación del desperdicio de la agricultura es una parte que hay que aplaudir y es loable por parte del gobierno. Pero yo pienso que hace falta un esfuerzo mayor y es la construcción de presas. Nosotros tenemos países como Cuba, Costa Rica, que tienen
un presupuesto inferior al nuestro. Pero sin embargo, ellos tienen la capacidad de retener alrededor del 86% del agua, lluvia que cae. Pero ¿qué sucede en el caso de Cuba? Que como se trata de un país que casi siempre ha vivido bajo una dictadura, entonces cuando se vive así hay estadista, y la diferencia de un estadista y de un gobernante es que el estadista piensa en función del futuro y el gobernante en lo inmediato y piensa en su reelección. Son pocos los aportes en términos de voto que hacen las creaciones de presa, pero son muchos los recursos que se invierten para la construcción de una presa que luego, cuando la gente tiene el servicio satisfecho, ni siquiera se acuerda de que hubo escasez. Y yo pienso que si bien es loable buscar la manera de que no se desperdicie todo el agua de manera innecesaria en la agricultura y que solo se le proporcione la parte adecuada, pero también yo pienso que se debe de cobrar una tarifa por el suministro de agua, aunque sea mínima. Yo sé que lo que estoy diciendo en este momento no es del agrado de mucha gente, porque cada vez que alguien promueve que se cobre impuestos por algo, esa persona no es mal vista, pero yo le digo a ustedes para que tengan una reflexión y se queden con ella antes de irme a la pausa. Por casualidad, ustedes han visto que en algunas casas alguien compra 2 o 3 botellones de agua y lo coge para asear la casa, o le da un uso racionalizado para el consumo, para tomar agua o para cocer los alimentos. Pero ustedes ven personas que están lavando y dejan una llave abierta o se duermen mojando el jardín. Pero ustedes pueden estar plenamente seguros que si esa agua la hubiesen estado pagando, a lo mejor le dan el uso preciso. Por eso es que yo pienso que cobrar una tarifa, aunque sea menos de lo que mucha gente piensa, una tarifa moderada, siempre será efectiva para evitar el desperdicio del agua, que de acuerdo a los entendidos, las guerras no vendrán por petróleo, sino por agua. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Para nadie es un secreto que el presidente Luis Abinader ha hecho un esfuerzo bastante grande para que el programa educativo en la República Dominicana alcance niveles que le permita al país salir del atrasismo y sobre todo de aquellas críticas que formulan algunos organismos internacionales que colocan a la República Dominicana la saga ante otros países. Cuando se trata del área del conocimiento, nosotros somos evaluados como uno de los peores en educación. Y en ese afán del presidente de buscar soluciones a eso, creó un expediente único para educación. Señor director, ayúdenos con las imágenes.
¿Irá a los ciudadanos acceder a su historial educativo de manera rápida y sencilla? Además, se podrá certificar los estudios de cualquier persona. La tecnología nos ayuda realmente a eliminar procesos y en este caso no se puede ver de manera más clara esta transformación. En el expediente único educativo habrá información sobre estudios básicos, secundarios, licenciatura y cursos técnicos realizados, entre otras preparaciones. Se trata de que cualquier ciudadano esté en el país o fuera de él, podrá accesar, como dice el anuncio que se pone con mucha frecuencia ahí, a un clic, toda la información de su vida académica. A través de esta plataforma se podrá acceder a más de 10 millones de certificados de educación básica y media. Presentamos el resultado de lo que es una verdadera transformación en la forma de ahora en adelante en cómo el Estado brindará a la población servicios muy propios del importante y estratégico sector de la educación. Señores, miren, esa es una herramienta muy útil. Ojalá que todos podamos entender la importancia que tiene esto. Pero yo recuerdo que cuando terminé los estudios del bachillerato, entonces uno tenía que ir a buscar a un liceo, una certificación, que tenía que moverse allí a buscar un récord de nota, y para uno ordenar todas las documentaciones para ir a la universidad era una situación extremadamente difícil, sobre todo para aquellas personas que vienen de algunos sectores de orígenes muy humildes, donde son muchas las precariedades que se presentan. A veces uno dice, bueno, voy a estudiar en este colegio, hay dificultades siempre con los pagos, que mandan esto porque el pago no estaba al día, que hay que ir a ese distrito escolar, que le retienen esta nota para presionar. Y las cosas, señores, como que han cambiado tanto, porque antes había una necesidad que era bastante estrepitosa, ahora no. Ahora cualquier persona tiene la facilidad de conseguir, no importa, cualquier electrodoméstico, comida hay a granel por todas partes, pero aquí en este país se vivieron momentos difíciles donde la persona de 50 años en adelante salía a estudiar o salía a limpiar zapatos, y cuando llegara a su casa no estaba seguro si iba a encontrar algo de comer. Ahora no. Ahora estamos viviendo una época maravillosa donde el propio Estado le garantiza a los estudiantes desayuno, comida, merienda, les dan los libros, cuadernos, zapatos. Pero, señores, antes una familia dividía una mascota hasta entre dos niños. De este lado para acá te corresponde a ti y de este lado a este. Entonces, los profesores escribían en la pizarra y el niño iba copiando para poder estudiar de esa mascota porque no tenía con qué comprar el libro. Pero aparte de eso, de una forma u otra las cosas se ingeniaban mejor, porque a veces con un solo libro de texto estudiaban 4 y 5 niños de una casa. Uno se lo iba dejando al otro y había que conservarlo, había que forrarlo, y eso se cuidaba como una joya preciada. Ahora, las casas editoras hacen conciertos con los directores de colegio y, ¿por qué no?, hasta de escuela,
y recomiendan una serie de libros que lo vende de manera exclusiva a tal casa y le dicen, mira, de la venta de estos libros de texto, entonces a ti te vamos a dar X%. Y muchos profesores, muchos colegios, dicen el libro que nosotros exigimos es este. Y el negocio se hace completamente redondo. Y lo hacen ahora libro cuadernillo con la idea de que el niño, para realizar la práctica, llene algunos espacios en blanco, que luego de estar llenado, bueno, pues ya eso no sirve y hay que comprarle uno nuevo porque ya el libro tiene una alteración. Entonces yo pienso que con el sistema educativo hay que hacer esfuerzo grande para nosotros superar ese marasmo en que estamos viviendo. Por otra parte, señores, miren, déjenme decirle algo. Yo recuerdo, dentro del ámbito político, que el PLD, durante su gobierno, le decía a la oposición, que era el PRD y ahora PRM, que cuando llegaban al gobierno no había la capacidad como para lograr grandes realizaciones. Incluso muchas personas que desconocían del ámbito político, que no tenían respuesta, le decían, señálame, ¿qué hizo el PRD durante fue gobierno? Claro, el PRD tiene muchísima impronta, realizó muchísimas obras, pero que alguna gente no tenían de repente una idea clara, de decir, no, mira, el gobierno del PRD se hizo esto y lo otro, porque dentro del PLD se decía que ellos eran los que hacían las grandes realizaciones. Hoy en día, porque la política es dinámica y es cambiante, sobre el presidente Luis Abinader se ciernen muchas críticas, fundamentadas, algunas de ellas, en que ha tomado mucho dinero prestado. Pero ¿qué sucede? El presidente encontró el país en medio de una pandemia, pero no obstante a eso también ha estado impulsando una serie de planes sociales que han triplicado todas las ayudas sociales que han dado los gobiernos anteriores, pero también ha roto récord en cuanto a lo que son las construcciones e inauguraciones. Por ejemplo, el presidente tiene previsto en este fin de semana la inauguración de 18 obras, señor director. Ayúdenos con las imágenes. Votarán una amplia agenda de trabajo este viernes y también el domingo en diversos puntos del país. El primer mandatario estará en las provincias Valverde, Montecristi, el Gran Santo Domingo, en las que inaugurará 12 obras, entre estas un parque solar, una carretera de carga, un hotel, escuela y estancia infantil. También entregará títulos de propiedad y nuevos apartamentos. Participará en el inicio de la construcción del puerto de Manzanillo y otras obras para los sectores turismo y educación, entre otras reuniones y presentaciones de proyectos. Mientras la vicepresidenta se dirigirá a Santiago, donde encabezará otras 6 inauguraciones de planteles educativos, obras deportivas y eléctricas, entre otras. Es decir, ustedes ven lo que yo les digo, es decir, ya los que hoy están en la oposición no podrán decir que qué hizo el PRM cuando estuvo en el gobierno, si en tan solo un fin de semana hay la inauguración de una 18 obras. Eso, si no es un récord, está muy cerca. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, Abel Martínez dice que el PLD es respetuoso de las
decisiones o aspiraciones de sus dirigentes, señor director. Ayúdenos con las imágenes. Esa organización política es respetuosa de las aspiraciones de sus miembros. Martínez expresó en esos términos al ser preguntado sobre las aspiraciones del senador de Elías Piña, Iván Lorenzo, quien asegura que la ley no le prohíbe optar por el mismo puesto en el Distrito Nacional. El PLD es el partido más democrático que hay, por eso todas las aspiraciones. Hay más de 4.200 aspiraciones a cargo de elección popular en toda la República Dominicana. El PLD ha sido el único partido que ha realizado un proceso democrático para escoger a su candidato presidencial. Ya había hecho un compromiso en mi provincia con la alta dirigencia de mi provincia y mis compañeros, tanto del comité político como de aquí del Distrito Nacional, han pedido que participe por aquí. Entonces, los PLDistas somos soldados conscientes, valientes y disciplinados. Entonces, eso me obliga a asumir el reto de recuperar la plaza del Distrito Nacional y ganarle abrumadoramente a Farideh Raful. Mire, a mí me agrada hasta cierto punto que Iván Lorenzo se lance a la senaduría por el Distrito Nacional, porque esa es una de las mejores formas de demostrarle a él que el liderazgo que él cree que encarna no es correcto. Porque la verdad es que yo no creo que Iván Lorenzo se gane, no a Farideh Raful, a ningún candidato que ponga el PRM ahí en el Distrito Nacional, y mucho menos a Farideh Raful. Porque la verdad es que tener actitudes hasta cierto punto muy contradictoria como la de él, como es el caso de esos miembros de la Cámara de Cuentas que un día dice una cosa, mañana salta con la otra, injuriar, insultar. Eso no creo que le dé los resultados políticos que él ha estado esperando. Además, que recuerde algo, que el Distrito Nacional tiene sus complicaciones, que no es lo mismo ser senador de Elías Piña que en el Distrito Nacional. Lógicamente, su partido hace bien con llevarlo por el distrito, porque resulta que ahora mismo los bonos que tiene el PLD están muy por debajo. Gustavo Sánchez puso el dedo en la llaga cuando decía que él entiende que de parte de Iván Lorenzo es un tanto aventuroso lanzarse por aquí, pero nada, vamos a esperar, vamos a ver, porque dentro del PLD hay ciertos niveles de desesperación y son pocos. Él dice que son soldados obedientes. Lo que sucede es que dentro de ese partido, si hay algo que está faltando, son los soldados. Muchos se están yendo. Hay otros que no pueden sacar la cabeza y hay que tratar de construir y configurar la boleta con lo que se pueda, no con lo que se quiera, ¿eh? Oigan bien, no es con lo que se quiera, es con lo que se pueda, porque la verdad es que el deterioro que sufrió ese partido luego de haber salido del poder es algo extremadamente lamentable. Y miren, yo pensé en un momento determinado que dentro del PLD y la Fuerza del Pueblo se podía estructurar algún acuerdo, porque siempre uno veía a Abel Martínez como alguien muy ligado al doctor Leonel Fernández. Y si hay algo que realmente permitió que él fuera hoy el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, es el vínculo que a lo interno de su propio partido se creía que él podía tener
con Leonel Fernández porque el presidente Danilo Medina y un grupo probablemente tenían la idea de que si él perdía, se iba a ir del PLD para la Fuerza del Pueblo y otra ruptura a lo interno del partido, pues lógicamente no le iba a hacer bien y para alguna gente eso permitió que él sea hoy el candidato. Pero la política es así, llega un momento en que la gente comienza a decirle a cualquiera, mira, el líder, y la gente realmente cree que tiene el liderazgo, y eso probablemente esté pasando con Abel Martínez, que se ha mantenido en una actitud hasta cierto punto desafiante con su ex compañero Leonel Fernández. Bueno, las aspiraciones son legítimas de cada quien, él tiene derecho a luchar por su partido, también tiene el derecho a crear su propio liderazgo y no significa que tenga que estar todo el tiempo por debajo de la falda o los ruedos de Leonel Fernández. Él puede trillar su propio camino con su propia luz, pero lo que yo tampoco pensé que la diferencia que podía haber entre ellos era tan abismal, porque hasta hace poco él tenía ciertas limitaciones de querer pronunciar hasta el nombre de Leonel Fernández, que ha sido uno de los padrinos políticos que él ha tenido. De toda manera, no hay inconveniente con eso porque muchas veces hay cosas que dentro de la política uno cree que son de una manera y resultan de otra. Vamos a ver si estamos equivocados, pero yo pienso que el doctor Leonel Fernández por mucho va a superar a Abel Martínez, y precisamente hablando de Leonel Fernández, él habla de su creencia y de su apuesta a la inteligencia artificial. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Su participación en la conferencia Viviendo con la Inteligencia Artificial, desarrollada en el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, donde se comprometió a buscar soluciones a los retos que enfrenta la educación en República Dominicana. En su disertación, Fernández abogó por la necesidad de una transformación en la manera en que abordamos la enseñanza y el aprendizaje. El exmandatario además enfatizó en la importancia de explorar nuevas metodologías y tecnologías, incluida la inteligencia artificial, para optimizar los resultados y garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad. Miren, es uno de los problemas que en estos tiempos tiene el doctor Leonel Fernández. Él cree en buscar nuevas metodologías, en inteligencia artificial para la educación. Pero el doctor Leonel Fernández duró 12 años gobernando y no puso en movimiento esa inteligencia artificial. El doctor Fernández gobernó 12 años y durante esos 12 años una de las razones esenciales que para mí contribuyó en por lo menos un 30% de que él perdiera las elecciones, sin ser exagerado, fue el tema de la educación, porque a él se le exigía el 30%, el 4%, perdón, para la educación, y él nunca creyó en eso, y en su gobierno no se aplicó ese 4%, y déjenme decirle, para que ustedes vean que lo que le estoy diciendo es algo no simplemente por poner la cosa más a los extremos, porque se trate de Leonel Fernández, porque me atrevo a decir que en algo él tuvo parte de razón. Yo recuerdo que Melanio Paredes dijo en una ocasión que si el presidente Fernández a él le entregaba
el 4% del presupuesto nacional para la educación, él no tenía la forma de poder aplicarlo todo. En ese entonces, yo mismo critiqué por aquí, por este espacio que tenía otro nombre, que era Enlazado. Decía que como él hacía un planteamiento de esa naturaleza, sobre todo cuando había tanta falta de aula en el país y donde había niños estudiando debajo de los árboles. Pero déjenme decirle que el 4% ha sido otorgado por Danilo Medina, que fue quien lo puso en ejecución, y ahora por el propio Luis Abinader. Y todavía el 4% no ha sido utilizado en su totalidad en ninguno de los periodos gubernamentales. No se ha agotado la reserva del 4%. Siempre hay algunos recursos que han quedado de ese 4% ahí. Y hay que destacar además que el uso que se le ha dado básicamente o se le dio en los gobiernos anteriores, y por qué no en este también, no ha sido el más adecuado. Nosotros hemos visto en Ángel Hernández un ministro que ha tenido cierta frugalidad en el gasto, ciertos niveles de prudencia. Y ustedes saben a qué yo le atribuyo la prudencia, que tengo que ser justo a reconocerle a este ministro. Porque creo que de todo lo que han pasado por ahí, el único que no ha ido al Ministerio de Educación con la idea de formar un proyecto político presidencial ha sido él. Que me disculpen todos los demás. Y cuando digo todos, es como la monjita, todos. Creo que este ha sido el único que no ha ido con eso. Y la educación, para florecer en este país, para poder alcanzar los niveles requeridos, se hace necesario que se emplee el uso de los recursos, un gasto de calidad. Oigan bien, señores, de calidad. Todavía hasta hace poco hubo una serie de indumentaria, latos, ropa, zapatos, en almacenes del INAVIE ya pasados sin uso, y las compras y las contrataciones continuaban como si nada hubiese sucedido. Y el aprendizaje de los niños, ¿dónde está? Atrás. Y así no es verdad que los informes PISA van a decir que la República Dominicana se está escalando en el tema educativo, porque ciertamente no pudiéramos decir que no hemos quedado estáticos, hemos crecido, pero no a los niveles que debimos haberlo hecho. Por otra parte, señores, y cambiando de tema, los vecinos de la joven que en aquella ocasión mató al chino comerciante, la defienden, señor director. Ayúdenos con las imágenes. Los parientes de la mujer permanece cerrada, pero los vecinos la defienden al asegurar actuó en defensa propia. El asunto que el chino hizo fue incorrecto, a pesar de que la joven también cometió varios errores. Pero fueron causa de la desesperación que tuvo en ese momento. Entonces, para mí fue una defensa, y creo que no es un asunto que la misma justicia debe tomarlo en cuenta. Es muy en serio ese asunto. Y eso fue defensa propia, porque si había sido él que la mata a ella.
¿Usted me entiende? Ella lo que hizo que se defendió. Incluso que cuando ella creía que él iba atrás de ella y se devolvió, porque ella era desesperada. ¿Usted me entiende? Francelis Fulcar tiene 3 hijos y sus cercanos afirman era constantemente maltratada por su patrón, el empresario chino Chen Song-jin, dueño de la ferretería donde laboraba en la avenida Duarte. Mucho maltrato le hicieron ahí a ella siempre lo decía aquí, que él, cuando ella estaba comiendo, él la maltrataba en la comida también. Sí, él tuvo mucho maltrato con ella. Que entregarse para que la justicia actuara de la manera más corriente, más posible, porque cuando uno tiene problemas con la justicia, es mejor es mejor entregarse para evitar el régimen de consecuencias. La ferretería donde ocurrió el crimen permanece operando tras la muerte de su dueño en abril del año pasado. El hecho en el que Francelis le habría quitado la vida a su jefe quedó captado en una... Miren, yo pienso que si ella se hubiese quedado aquí, es probable que ya ella estuviera en libertad. El hecho de haberse escondido, salir del país, es algo que pudiera afectarle con relación a lo que es la medida de coerción. Yo nunca justificaré, nunca voy a entender que una persona tenga razón para quitarle la vida a otro, pero lo que realmente hizo el nacional chino con esa joven es algo intolerable, porque usted tiene la autoridad, es el dueño, usted no la quiere ahí, despídala. No tiene que agredirla, no tiene que darle patadas, no tiene que injuriarla, porque ¿y por qué hay que pelear con una persona que trabaja con uno? Mira, no me conviene, vete, pero también está suelta que tiene que, por la necesidad que alberga del trabajo, de recibirle patadas, de recibirle insultos, de hacerle toda la cuestión. No creo que que la justicia tampoco vaya a asumir una actitud tan severa con ella. Señores, el que ha sido severo es el tiempo con nosotros, porque hemos llegado al final y será el lunes Dios mediante que estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.